¿Te has preguntado alguna vez qué tan lejos puede llegar el horror cuando la historia oficial decide guardar silencio? Un soldado soviético, solo, herido, caminando sin rumbo entre los árboles cubiertos de escarcha. Sus labios partidos murmuran frases inconexas, ojos como brasas, no era humano, lo devoró vivo. Nadie entiende qué ha visto, nadie quiere entenderlo, pero lo que está claro es que su pelotón, compuesto por hombres entrenados y armados, simplemente desapareció sin dejar huella. Así, comienza uno de los relatos paranormales más perturbadores, enterrados en los archivos del siglo pasado. Una historia que el ejército mantuvo sellada bajo capas de burocracia, informes falsificados y amenazas de muerte, porque algo sucedió ahí. Algo que no encaja con la lógica, ni con la ciencia, ni siquiera con las reglas más básicas de la guerra. Y si hay algo que los altos mandos no toleran, es aquello que escapa a su control. Los cuentos de terror suelen hablarnos de casas embrujadas, de presencias invisibles en la oscuridad o de susurros que vienen desde el otro lado. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo terror se manifiesta en medio del campo de batalla? ¿Qué ocurre cuando los testigos no son civiles vulnerables, sino soldados endurecidos por el frío, por la pólvora, por la sangre? ¿Acaso hay espacio para lo sobrenatural entre fusiles, trincheras y órdenes militares? Este no es un simple relato de miedo. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque en el corazón helado de Europa Oriental, durante una operación militar que jamás fue reconocida oficialmente, algo salió mal, muy mal. Un destacamento fue enviado a rastrear una patrulla perdida, pero lo que encontraron en su lugar desafía toda explicación. Lo inexplicable tomó forma, y lo que comenzó como una misión de rutina se transformó en una pesadilla donde la lógica se derrumbaba con cada paso. Dicen que las criaturas de los cuentos de terror viven en la imaginación, pero hay lugares donde esa frontera se rompe, donde el folclore se convierte en carne, en sombra, en amenaza. Algunos llaman a eso superstición, otros verdad incómoda, pero todos, incluso los más escépticos, coinciden en algo. Hay regiones del mapa donde es mejor no poner un pie, especialmente si ese pie pertenece a un soldado perdido en un bosque que parece observar. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Ese escalofrío que sube por la espalda sin razón? ¿Esa sensación de que algo, alguien, te sigue, aunque no haya rastro? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va más allá de lo que estás acostumbrado a escuchar en relatos de terror. No se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se siente, de lo que permanece cuando todo lo demás ha sido arrancado. Durante décadas este caso fue clasificado por el ejército hasta ahora, y lo que viene a continuación es apenas el principio. Hay algo en la mirada de aquel soldado que no se puede explicar con palabras. No era solo miedo, era algo más, una especie de conocimiento prohibido, como si hubiese visto algo que no debería existir, y sin embargo lo había visto, lo había sentido, y sobrevivió solo para cargar con ese peso el resto de sus días. Su testimonio fue descartado, enterrado en archivos cubiertos de polvo, marcado con sellos rojos que decían clasificado, pero hay silencios que gritan más fuerte que cualquier informe. Y cuando uno se detiene a escuchar, de verdad, esas grietas en la historia oficial, empiezan a surgir voces olvidadas. Fragmentos rotos de relatos de terror que esperan ser reconstruidos por nosotros. Si este tipo de relatos te atrapan, si algo de lo que has escuchado hasta ahora te dejó pensando, me encantaría leerte en los comentarios. Tal vez hayas vivido algo parecido, o simplemente sientas, como yo, que hay historias que no deben ser olvidadas. Cada palabra que compartes allí abajo mantiene viva esta oscuridad y hace que más personas puedan encontrarla. Y si llegaste hasta aquí, si tu atención no se
Quebró cuando lo fácil habría sido mirar hacia otro lado. Entonces te invito a dejar un me gusta. No solo es un gesto simbólico, es una forma real de hacer que estas historias lleguen más lejos, de decir, sí, esto merece ser contado. Suscribirte al canal es más que seguir un contenido. Es elegir caminar conmigo por estos senderos sombríos, donde cada paso nos acerca a lo desconocido. Es formar parte de esta pequeña comunidad que no le teme a la verdad escondida entre las sombras, porque lo que sigue, te lo aseguro, es más profundo aún, y la criatura con ojos como brasas aún no ha mostrado su verdadero rostro. El aire era denso, como si incluso el tiempo se negara a avanzar. Aquel testigo, el único, hablaba en susurros, como si temiera que su voz llamara de nuevo a aquello que lo había perseguido. Dijo que los árboles no estaban quietos, que respiraban, que cada paso dentro de aquel bosque helado parecía una decisión equivocada. Un cruce invisible de frontera entre el mundo tangible y algo más primitivo, más antiguo, más hambriento. No había mapas que señalaran lo que realmente ocurría en ese terreno. Solo rumores, cuentos contados en voz baja por campesinos que habían visto demasiado y sobrevivido lo justo para callar. Algunos lo llamaban el Paso del Diablo, un lugar donde incluso los lobos daban media vuelta. Y sin embargo, fue allí donde el alto mando soviético decidió enviar a un pequeño destacamento, no por fe ni por ignorancia, sino por cálculo, porque en tiempos de guerra, lo extraño también se convierte en estrategia o encarnada. Lo más perturbador de esta historia no es lo que se cuenta, sino lo que se intuye entre líneas. No se trata solo de un relato de terror más, sino de una transformación sutil en la forma de mirar lo que hemos creído entender sobre el conflicto, el poder y la fragilidad humana. Porque hay momentos, decisiones aparentemente simples, que nos empujan fuera del sendero marcado. Y entonces todo cambia. El lenguaje, el miedo, incluso la lógica con la que organizamos la realidad. El joven recluta que lloraba de noche, el sargento endurecido que llevaba una cruz oculta bajo la ropa a pesar de la prohibición, el capitán con cicatrices que no provenían de heridas físicas. Cada uno de ellos llevaba dentro un campo de batalla distinto, y todos, sin saberlo, estaban a punto de sumergirse en un viaje sin regreso. Un viaje que no solo desafiaría sus sentidos, sino que erosionaría su mentalidad, su forma de entender el mundo, el valor, la obediencia. La patrulla no era numerosa, 7 hombres, algunos con más años de combate que esperanza, otros apenas salidos del frío entrenamiento. Entre ellos, un médico militar llamado Ivchenko, acostumbrado a coser carne y vendar almas rotas sin hacer preguntas. Sería él quien guardaría los fragmentos de lo que allí ocurrió, no porque quisiera, sino porque fue el único que logró mirar sin volverse completamente piedra por dentro. A veces me pregunto si hay lugares donde el mal se acumula como las nubes antes de la tormenta, donde la historia se pliega sobre sí misma y deja escapar cosas que nunca debieron respirar el mismo aire que los hombres. Este bosque, en aquella frontera helada entre Polonia y Ucrania, parecía uno de esos sitios, un espacio que no pertenecía a ninguna nación ni respondía a ninguna bandera, solo a la oscuridad. El camino que siguieron estaba flanqueado por árboles que crecían torcidos, como si se hubieran doblado huyendo de algo, y aunque la nieve lo cubría todo, el suelo parecía latir bajo sus botas. Al principio pensaron que eran nervios, que el miedo estaba haciendo de las suyas, pero pronto descubrieron que había huellas, no humanas, no animales. Algo caminaba delante de ellos, siempre unos pasos por delante, nunca visible, pero siempre presente. Es fácil pensar que lo inexplicable solo aparece en cuentos de fogata o en libros polvorientos que nadie toma en serio. Pero cuando un silencio pesa más que un disparo, cuando los ojos de tus
Compañeros comienzan a perder color y dirección. Sabes que algo se ha desatado. No una criatura cualquiera, no un enemigo visible, sino una fuerza que descompone la mente desde dentro, como una infección que se alimenta de las grietas de tu alma. Para entender el impacto de lo que vivieron, es necesario volver al principio, no al inicio del relato, sino a la raíz del conflicto, a ese punto en la historia donde la humanidad ya había perdido demasiado, y aún así seguía cavando más hondo, porque lo que empujó a esos hombres hacia el bosque no fue solo una orden militar, fue una cadena de decisiones marcadas por la ambición, el miedo y la negación de lo invisible, y es ahí donde comienza la verdadera oscuridad. El capitán Makarov había recibido instrucciones claras: avanzar por aquel tramo del bosque y establecer contacto con un puesto aliado que, según los informes, llevaba días sin responder. Lo que no le dijeron fue que ese lugar ya había sido declarado maldito por los pobladores de la región desde hacía generaciones. Pero el ejército no creía en cuentos, y si alguna vez lo hizo, ya no quedaba espacio para supersticiones en un mundo devorado por la artillería. El viaje comenzó con disciplina y silencio. 7 figuras avanzando entre la nieve, respiraciones contenidas que se perdían en el vapor blanco del amanecer. Ivchenko, el médico, tomaba nota mental de los rostros, de los pequeños gestos, el temblor en la mano del recluta Volkov, la forma en que Borodín escupía al pasar, junto a ciertos árboles, como si quisiera ahuyentar a algo que no se atrevía a nombrar. Había tensión, sí, pero también algo más profundo, como si cada paso no los llevara hacia adelante, sino hacia abajo, como si el bosque los estuviera tragando. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó al anochecer del segundo día. Encontraron rastros de sangre en la nieve, extensos, recientes, pero sin ningún cuerpo, ni huellas de arrastre, solo el rastro abierto y luego la nada. Era como si la sangre hubiese brotado directamente del aire. Volkov se santiguó en voz baja. Makarov fingió no verlo. Nadie dijo una palabra. Más adelante hallaron lo que parecía ser un zorro, o al menos lo que quedaba de él. Estaba abierto en canal, pero su carne seguía intacta. Nadie lo había comido. Nadie había intentado alimentarse. Era destrucción por destrucción, una violencia que no respondía a hambre, ni a defensa, ni a ningún instinto conocido. Ivchenko sintió que algo se retorcía en su interior. No por la sangre, había visto suficiente, sino por el significado oculto detrás de esa escena. No era natural. Al caer la noche, comenzaron los ruidos. No eran ramas que crujían ni animales huyendo. Eran sonidos que parecían pensados para provocar inquietud. Respiraciones cortadas, pasos que no coincidían con el número de hombres presentes, susurros sin origen que se repetían entre los árboles. Volkov empezó a mirar por encima del hombro con más frecuencia. Borodín sacó una botella diminuta de su mochila y se la pasó por el pecho, murmurando algo que no era ruso. Ivchenko lo observó en silencio. El sargento siempre había sido supersticioso, pero esa noche parecía estar invocando protección, no burlas. Las brújulas comenzaron a girar sin sentido. La aguja se sacudía, giraba en círculos, luego se detenía señalando hacia el mismo lugar del que venían, como si les rogara volver atrás. La radio, que hasta entonces solo emitía el característico murmullo de interferencia, comenzó a producir un zumbido rítmico, casi como un canto primitivo. Makarov pensó en un problema técnico hasta que la interferencia pareció formar palabras, algo ininteligible, pero con una cadencia demasiado humana para hacer ruido. Fue entonces cuando Borodín rompió el silencio. «Este bosque tiene dueño», dijo con voz ronca. «Mi abuela hablaba de él, un hombre condenado, uno que comió a los suyos para no morir, y por eso lo condenaron a vagar eternamente en forma de bestia». Nadie respondió, porque en ese momento
El viento trajo un olor extraño, mezcla de carne húmeda y tierra removida, como si algo recién salido de una tumba estuviera cerca, muy cerca. La leyenda que Borodín había contado sonaba absurda, hasta que miraron a su alrededor. El frío se volvió más denso, más difícil de respirar, y los árboles, esos mismos árboles que los acompañaban desde el inicio, parecían haber cambiado de posición. No era posible, pero tampoco era posible que las brújulas apuntaran al sur y al norte al mismo tiempo, que los relojes se detuvieran, que sus propios pasos sonaran como si alguien más los imitara. 2 segundos después, Ivchenko empezó a notar otra cosa. Las caras de sus compañeros ya no eran las mismas, no porque estuvieran heridos, sino porque algo en sus ojos había comenzado a apagarse. Como si una parte de ellos supiera que aquel viaje había dejado de ser militar. Habían cruzado una línea invisible, una frontera más peligrosa que cualquier alambrado enemigo. Y del otro lado, las reglas ya no eran las mismas. No se trataba solo del miedo, sino de una transformación lenta, una grieta mental que se abría con cada minuto, con cada nuevo rastro sin sentido. Era como si el bosque los estuviera probando, como si jugara con su cordura. Las decisiones, antes claras, empezaban a nublarse. Se movían por inercia, por no detenerse, porque detenerse allí era invitar a lo que fuera que estaba escondido entre las sombras a acercarse más. Borodín comenzó a caminar con la mirada baja, murmurando frases en voz tan baja que ni él parecía escucharlas. Volkov intentaba mantenerse cerca de Ivchenko, pero sus manos temblaban y ya no respondía cuando se le hablaba por su nombre. Y en medio de todo eso, el capitán seguía avanzando, el único que mantenía la vista al frente, como si supiera que detenerse sería peor, como si ya hubiera estado en un lugar parecido. La sensación de ser observado se volvió insoportable. No era paranoia, era física. Se sentía en la nuca, en la piel, en los huesos. Alguien o algo lo seguía. No había huellas, no había sonidos, solo la certeza, esa que no necesita prueba, esa que nace cuando el instinto te grita lo que tu razón se niega a aceptar. Ivchenko, al escribir en su libreta esa noche, no registró los eventos en orden. Escribió fragmentos, frases sueltas, como si ya supiera que la memoria no le alcanzaría, como si, en el fondo, hubiera comprendido que a partir de ese punto, nada volvería a tener sentido lineal. Y aún faltaba lo peor. A la mañana siguiente, el bosque parecía distinto. No porque hubiera cambiado en apariencia, los mismos árboles torcidos, la misma neblina suspendida como un velo que nadie había pedido, sino por la forma en que lo sentían. Como si de un momento a otro, el lugar hubiera dejado de tolerar su presencia. La nieve crujía bajo sus botas, pero el sonido parecía apagado, ahogado por algo más profundo que el silencio. Ivchenko pensó que el aire se había vuelto más denso, más pesado, como si contuviera secretos antiguos que aún no estaban listos para ser revelados. No caminaron mucho antes de encontrar lo que nadie esperaba. Un claro, blanco, limpio, demasiado limpio, demasiado perfecto. El tipo de espacio que no existe naturalmente en un bosque como aquel. Al centro, dispersos como si hubiesen sido arrojados desde una gran altura, estaban los cuerpos. Soldados alemanes, o lo que quedaba de ellos, al menos una docena. Uniformes rasgados, armas aún colgadas del hombro, los dedos crispados como si hubieran muerto en 1900, pleno intento de disparar. Pero las heridas no correspondían a ninguna táctica conocida. Ningún animal del bosque, por grande que fuera, habría podido hacer eso. Algunos cuerpos estaban abiertos desde el pecho hasta el abdomen, como si unas garras gigantes hubiesen arrancado la carne de cuajo. Otros habían perdido partes del rostro, devorados, no con hambre, sino con furia, y no había señales de huida. Nadie había intentado escapar. No había marcas de arrastre, ni huellas de pisadas. Era como
Si la muerte hubiera caído de pronto, sin aviso, sin posibilidad de defensa, como si el miedo mismo hubiera paralizado a los hombres antes de que pudieran reaccionar. Makarov ordenó formar un perímetro. Era un gesto automático, militar, una respuesta aprendida para mantener la cordura en medio del caos. Pero la verdad estaba ahí, extendida frente a ellos, y no había protocolo que pudiera contenerla. Borodín se santiguó de nuevo, más rápido esta vez, los labios secos moviéndose con una oración que parecía heredada de otro tiempo. Volkov se apartó a vomitar, las manos en la nieve, su cuerpo temblando como si algo dentro de él se hubiera roto. Ivchenko no supo qué escribir, solo observaba. Con cada cadáver sentía que el bosque hablaba más alto. Fue entonces cuando lo encontraron. Entre los restos de un oficial alemán, aún con su abrigo de cuero negro y una Luger oxidada a medio caer del cinto, alguien halló un pequeño cuaderno de campo, viejo, sucio, escrito con trazo urgente. Nadie. Hablaba alemán con fluidez, pero algunas palabras eran universales, como heridas. Der Mann mit den Heulen, leyó Makarov en voz baja, y luego repitió en ruso, con una expresión que no le habían visto antes: el hombre de los aullidos. Las siguientes líneas estaban manchadas, tachadas, reescritas como si el autor hubiese entrado en pánico. Menciones a la luna llena, a una criatura que no podía ser detenida con balas, a gritos en la noche que congelaban la sangre incluso de los más veteranos. Y en medio de todo eso, dibujos toscos, desesperados, una figura humanoide de gran tamaño, con extremidades alargadas y ojos brillantes, como carbones encendidos. Ivchenko sintió que algo dentro de él comenzaba a fracturarse, no por el contenido del cuaderno, sino por lo que implicaba. Alguien antes que ellos ya había visto lo mismo. Alguien lo había enfrentado y no había vivido para contarlo. Ese descubrimiento no solo agitó el presente, sino que se proyectó hacia el pasado, como una revelación que conectaba las leyendas con la carne rota que tenían frente a los ojos. De pronto, lo sobrenatural dejó de ser una idea remota para convertirse en una amenaza inmediata. Una verdad oculta que había sobrevivido a los disparos, a los gritos, a las décadas de negación. Borodín, pálido, levantó la vista del cuaderno y dijo lo que nadie quería escuchar. Esto no es un mito, esto es una advertencia. Nadie respondió, porque en lo profundo todos sabían que tenía razón. Ya no se trataba de una simple operación de reconocimiento. El viaje que estaban haciendo no era solo geográfico, sino espiritual. Un descenso, paso a paso, a un territorio donde las reglas humanas habían perdido su validez. Cada cuerpo, cada página del cuaderno, cada detalle en ese claro maldito era parte de un rompecabezas que no habían pedido resolver. Y sin embargo, estaban en el centro de él. ¿Por qué habían sido enviados justo allí? ¿Quién decidió que ese destacamento, y no otro, debía cruzar ese tramo del bosque? ¿Fue casualidad o fue una decisión tomada por alguien que ya sabía lo que encontrarían? La transformación no era solo externa. El miedo estaba alterando su mentalidad, infiltrándose en su manera de ver la misión, el mundo, el enemigo. Comenzaban a comprender que estaban lidiando con algo que no podía ser derrotado con tácticas militares, que el verdadero campo de batalla se extendía más allá de lo físico, que entre sombras algo esperaba, y entonces el viento se levantó, como si algo hubiera despertado. El viento llegó como un susurro áspero, casi imperceptible al principio, pero con una intención que no podía malinterpretarse. No era el tipo de ráfaga que mueve las ramas o empuja la nieve. Era un viento que parecía brotar desde dentro del bosque, como si éste respirara o advirtiera. Makarov lo notó primero. Su mirada se endureció y, sin dar órdenes explícitas, comenzó a marcar posiciones para un campamento improvisado. Nadie protestó. Ninguno quería pasar otra noche en marcha, no después de lo que habían visto.
pero algo en la forma en que todos se movían revelaba que ya no esperaban descansar, solo resistir. Ivchenko, con las manos aún manchadas del barro helado donde había estado hurgando entre los restos del oficial alemán, observaba los árboles. Tenía la sensación constante de que algo se movía detrás de ellos. No era paranoia, era instinto. La misma sensación que tiene un animal cuando percibe que está siendo cazado, aunque no vea al depredador. Era un tipo de presencia que no necesitaba mostrarse para ejercer su dominio. El bosque entero estaba bajo su sombra. Esa noche, al encender el fuego, pequeño, casi simbólico, los rostros parecían más envejecidos. La experiencia del día había tenido un impacto visible. Incluso Borodín, que solía burlarse de los más jóvenes para mantener el control emocional del grupo, permanecía en silencio, observando el cuaderno de campo alemán como si pudiera encontrar allí una instrucción, una salida, algo que devolviera el sentido a lo absurdo. Pero no había instrucciones para lo que estaban enfrentando, solo fragmentos rotos de advertencias que nadie entendió a tiempo. Volkov se ofreció para tomar el primer turno de guardia. Makarov asintió sin decir nada, como si cualquier decisión ya careciera de valor frente a lo que los rodeaba. Los demás intentaron dormir, o fingieron hacerlo, pero el frío, el silencio y esa presencia invisible hacían imposible cerrar los ojos sin imaginar lo peor. El bosque parecía contener el aliento, como si esperara algo, como si también estuviera al acecho. Fue poco después de la medianoche cuando sucedió. Un aullido, largo, profundo, rompió el aire como un cuchillo. No era el aullido de un lobo, tampoco de un hombre. Era algo que flotaba en un punto intermedio, como si la voz de ambos se hubiese fundido en una sola garganta condenada. Un lamento desgarrador y al mismo tiempo desafiante, como si marcara territorio, como si anunciara que el juego había comenzado. Makarov se incorporó de inmediato. Los demás, alertas, empuñaron sus rifles, pero Volkov no estaba. Ivchenko fue el primero en correr hacia la zona donde el joven debía estar de guardia, y ahí, en medio de la nieve, lo encontró. No a él, sino a su rifle tirado junto a una mancha de sangre fresca que se extendía en una línea quebrada hacia los árboles. No había huellas de lucha, ni gritos, ni señales de disparo, solo ese vacío seco, brutal, una ausencia tan absoluta que parecía un agujero en la realidad. Volkov se había esfumado. La reacción fue automática. Borodín gritó su nombre. Makarov ordenó silencio. Los rifles se alzaron, apuntando a la oscuridad que se cerraba en torno a ellos como un telón de teatro. Y entonces lo vieron. No directamente. Fue un destello, un movimiento entre los troncos, una silueta grande, imposible de clasificar. Caminaba en dos patas, pero su cuerpo era demasiado veloz, demasiado fluido para ser humano. Una mezcla salvaje de fuerza y velocidad. No había ojos visibles, pero sí un reflejo rojizo que se deslizaba entre las ramas, como si el bosque lo dejara pasar sin oponer resistencia. Dispararon. El aire se llenó de detonaciones, ráfagas desesperadas que rasgaron la noche. El sonido de los disparos se expandía y luego moría entre los árboles, como si estos lo absorbieran. Pero ninguna bala impactó, o si lo hizo, no surtió efecto. La criatura desapareció entre sombras, dejando solo un vacío aún más perturbador. Makarov, con el rostro tenso, bajó el arma lentamente. Era la primera vez que el enemigo no tenía rostro y que la amenaza no podía medirse en balas. Al revisar el perímetro, solo encontraron una cosa, una huella, una sola, perfectamente marcada sobre la nieve, más grande que un pie humano pero con forma humanoide, y en la punta, extendidas como cuchillas naturales, estaban las marcas de una garra. No era una broma, no era un error. Lo que fuera que los acechaba podía sostenerse sobre dos piernas, y tenía
Manos capaces de desgarrar cuerpos con una sola presión. Borodín murmuró que la leyenda era cierta, que lo que estaba maldito seguía vagando, que no necesitaba alimento ni descanso, solo repetir su condena noche tras noche. Ivchenko no respondió, solo bajó la mirada y respiró hondo, porque en ese momento entendió que la transformación ya había comenzado, no en el bosque, en ellos. Cada uno de los hombres que aún quedaban de pie estaba cruzando un umbral invisible. La lógica militar, las estrategias, la cadena de mando, todo eso había quedado atrás. Ahora estaban atrapados en un tipo de guerra distinta, una que se libraba entre sombras, donde la criatura no solo devoraba cuerpos, sino también certezas. Y con la huella aún fresca en la nieve, supieron que esa no sería la última noche. El frío amaneció distinto. No era más intenso, pero sí más denso. Penetraba por debajo de la piel como una presencia que ya no se contentaba con rozarlos desde fuera. A esa altura, todos habían dejado de pensar en el clima como un simple elemento del paisaje. El frío ahora tenía intención. Era parte del entorno que los envolvía, un recordatorio constante de que no estaban bienvenidos. Nadie habló al levantarse. No hubo bromas, ni insultos, ni órdenes. Solo miradas perdidas, movimientos lentos y ese silencio que parecía a punto de quebrarse en cualquier momento. La huella seguía allí, intacta sobre la nieve endurecida. Makarov la contempló durante varios minutos, sin decir una palabra. No tenía que hacerlo. El mensaje estaba claro. Lo que fuera que los rodeaba no tenía prisa, no necesitaba esconderse del todo. Ya los había tocado, lo había demostrado, y sabía que ahora eran ellos quienes empezaban a desmoronarse. La paranoia, como un veneno silencioso, comenzó a circular entre ellos. Al principio eran solo detalles. El recluta Petrov, el más joven tras la desaparición de Volkov, temblaba sin control y evitaba mirar a los demás. Orlov hablaba solo en voz baja, como si discutiera con alguien que solo él podía ver. Incluso Borodín, normalmente el más firme, se mantenía a distancia del fuego, murmurando oraciones en un dialecto que ninguno reconocía. Cada uno parecía encerrado en su propio laberinto interno, pero Ivchenko comenzó a mirar con otros ojos. No sabía cuándo había empezado a sospecharlo, pero ahora lo sentía como una certeza vaga, punzante. Algo en uno de ellos no estaba bien. No solo miedo, no solo el agotamiento de la guerra o del frío. Había un cambio, una energía distinta, como si uno de los hombres ya no estuviera del todo presente o no fuera del todo humano. Lo pensó primero como una idea absurda, un pensamiento fugaz provocado por la tensión, pero a medida que pasaban las horas, el pensamiento comenzó a tomar forma, a crecer. Recordó las palabras del cuaderno alemán: la criatura no puede ser detenida con balas. ¿Y si no solo los atacaba desde fuera? ¿Y si podía infiltrar su esencia, su maldición, en los cuerpos de otros? ¿Y si ese monstruo que los observaba desde el bosque también estaba sentado entre ellos, usando el rostro de un compañero, esperando? Fue Borodín quien rompió el silencio. Se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, el rostro cubierto de escarcha, y apuntó directamente a Petrov con el fusil. Nadie se movió. El sonido del arma al alzarse fue tan brutal como un disparo. Él no está bien, dijo con voz ronca, casi ahogada. Lo vi anoche. Su sombra era distinta, más alargada. Sus ojos no parpadeaban. Él va a cambiar, como los otros. Hay que hacerlo ahora. Ivchenko se incorporó con rapidez, pero no habló. Su mente iba a mil. Parte de él comprendía el miedo de Borodín. El otro, el que aún se aferraba a la lógica, lo negaba con desesperación. Makarov fue el último en reaccionar. Caminó hacia ellos lentamente, con la seguridad de alguien que ha visto demasiadas cosas como para precipitarse. Se detuvo entre Borodín y el muchacho, sin empujar el arma, pero
obligando a bajar la mirada. «No perderemos la cabeza como los alemanes», dijo con una calma que no podía ocultar el temblor contenido detrás de sus palabras. «Si caemos en eso, ya hemos perdido». Petrov no dijo nada, no lloró, no suplicó. Solo observó a Borodín con una mezcla de resignación y algo más difícil de definir. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿O tal vez una aceptación que iba más allá del miedo? Ivchenko no pudo descifrarlo. Solo supo que esa mirada lo iba a acompañar por mucho tiempo. El ambiente se volvió más espeso después de eso. Nadie volvió a hablar. Cada movimiento era observado, cada gesto interpretado como posible señal. El fuego ya no ofrecía calor, sino sospecha. Lo que alguna vez fue un grupo unido por la misión se había fragmentado en pequeñas islas de desconfianza. Y cada uno, encerrado en su propia lógica, comenzaba a preguntarse si la amenaza real era la criatura o el compañero sentado a su lado. La transformación ya no era solo del entorno, ni de la situación, era interna. La mentalidad del grupo, su estructura invisible, había empezado a resquebrajarse. Las decisiones simples, comer, dormir, vigilar, se volvieron campos minados. El viaje que comenzaron como soldados estaba mutando. Ya no respondían al enemigo habitual. No había reglas, ni estrategia, ni horizonte claro. Solo fragmentos de verdad oculta que se revelaban a través del miedo, de la tensión, de los susurros que no venían del bosque, sino de la mente de cada uno. Y entonces, mientras los últimos rayos de luz se filtraban a través de los árboles congelados, Ivchenko sintió algo que no había sentido hasta ahora, un impulso de huir, no por cobardía, no por debilidad, sino por intuición pura, por una certeza instintiva que le gritaba que el verdadero peligro aún no se había mostrado, que lo que habían visto era solo una advertencia, que la criatura estaba más cerca, mucho más cerca. Ivchenko no durmió esa noche. Nadie lo hizo realmente, pero él ni siquiera lo intentó. Permaneció cerca del fuego, con los ojos clavados en las sombras que se estiraban y encogían como si respiraran. De vez en cuando, su mirada se detenía en cada uno de los hombres que quedaban. Petrov, sentado con la espalda apoyada en un árbol, mantenía la cabeza baja. Orlov, acurrucado sobre sí mismo, murmuraba cosas sin sentido mientras sus párpados vibraban como si en sus sueños estuviera atrapado en otro plano. Borodín no soltaba su arma, no la cargaba, no apuntaba, solo la sostenía como un talismán. Makarov, un poco apartado del resto, parecía escuchar algo más allá del bosque, como si hubiera aprendido a detectar una frecuencia que el resto aún no comprendía. La tensión ya no era solo externa, era como una raíz que se había extendido hacia adentro, deformando pensamientos, apagando convicciones, erosionando voluntades. El grupo no era un grupo. Era un conjunto de individuos empujados por el mismo miedo, pero aislados por la sospecha. Lo que los unía antes, las órdenes, el deber, incluso la camaradería, se había disuelto en un mar de incertidumbre. Y eso era más peligroso que el frío, más corrosivo que la criatura allá afuera. Fue entonces cuando lo notaron. Durante uno de los tantos momentos de quietud forzada, Ivchenko vio a Orlov removerse con incomodidad. Algo en su expresión no coincidía con el resto. No era miedo, era confusión, desorientación, como si no supiera bien dónde estaba. Makarov se acercó con cautela y encendió una lámpara de aceite. La luz reveló algo que dejó al grupo sin palabras. Orlov tenía heridas en el costado, cortes profundos, irregulares, como marcas de garras, pero no estaban frescas, ya estaban cicatrizando, aunque nadie recordaba que hubiera sido atacado. ¿Cuándo pasó esto?, preguntó Ivchenko, sabiendo que la pregunta era inútil. Orlov lo miró con una mezcla de pánico y vacío. No lo sé, no recuerdo nada. Borodín se puso de pie de inmediato, apuntándolo sin dudar. La escena se repitió, pero ahora el miedo era mayor. No solo por la posibilidad de
una transformación, sino por la evidencia de que algo ya había cruzado la línea entre lo exterior y lo interno. Orlov intentó explicar, pero su voz se quebraba, tartamudeaba, y luego comenzó a sudar, a temblar como si el frío hubiera dejado de afectarlo para dar paso a una fiebre salvaje. Lo más perturbador fue que mientras caía en un sueño agitado, comenzó a hablar en voz alta. No era su tono, no era su ritmo, era una voz más profunda, ajena, como si estuviera canalizando una entidad que utilizaba su cuerpo como vehículo. Decía frases inconexas, algunas en ruso, otras en un idioma que ninguno reconocía, palabras ásperas, secas, como piedras arrastradas sobre metal. Ivchenko se acercó, le tomó el pulso. Estaba acelerado, pero lo que más le perturbó fue la mirada. Aunque los ojos estaban cerrados, los globos oculares se movían con una velocidad inhumana bajo los párpados. Parecía estar viendo algo, viviendo algo que lo estaba desgarrando desde dentro. Un viaje mental que ningún hombre querría recorrer. Fue en ese instante que la verdad oculta empezó a perfilarse entre ellos. No necesitaban ver al monstruo para saber que ya había cruzado la frontera. Tal vez ya no estaba afuera. Tal vez ya no los cazaba. Tal vez los estaba habitando. Y como si el universo necesitara confirmar esa sospecha, otra ausencia se manifestó al amanecer. Petrov ya no estaba. Su lugar junto al árbol estaba vacío, sin rastros de lucha, sin sangre, sin huellas, solo su chaqueta tirada, doblada con demasiada calma, como si él mismo la hubiese quitado antes de marcharse voluntariamente, o bajo una influencia más fuerte que la voluntad. Nadie dijo una palabra. Borodín apretó los dientes. Makarov bajó la mirada. Ivchenko sintió un nudo en la garganta, una sensación seca, ardiente, que no venía del miedo, sino del vacío, porque entendió que ya no estaban enfrentando una criatura concreta. No era una figura peluda corriendo entre árboles. No era una bestia con garras esperando en la oscuridad. Era algo más peligroso, una semilla, una fuerza capaz de sembrarse dentro de un cuerpo, de alterar la conciencia, de infiltrar la identidad. Una maldición que no dejaba cicatrices visibles, pero que deformaba la esencia. Algo que podría haberse metido en cualquiera de ellos durante la noche, durante el frío, durante un sueño. Nadie mencionó en voz alta la idea, pero todos la pensaron. ¿Y si el monstruo ya no necesitaba regresar? ¿Y si ya estaba sentado junto a ellos? ¿Y si ya se había mezclado, sonreído, compartido comida, vigilado a su lado? Las decisiones dejaron de ser tácticas, se volvieron dilemas existenciales. ¿Qué hacer cuando el enemigo puede mirar con tus ojos, hablar con tu voz, caminar en tus botas? ¿Cómo distinguir la amenaza si la amenaza ya no se oculta? Ivchenko volvió a escribir. No un informe, no un reporte, solo palabras sueltas, porque ya no confiaba ni en su memoria, ni en su percepción, ni en sí mismo. Y al mirar alrededor, comprendió que todos compartían ese mismo pensamiento, aunque nadie se atreviera a decirlo. El miedo ya no era lo que venía del bosque, era lo que se sentaba al lado. La mañana siguiente fue una farsa, un juego cruel de luz sobre un mundo que ya no tenía orden. El sol apenas se filtraba a través del follaje congelado, y sin embargo, cada rayo parecía burlarse de ellos, como si la claridad pretendiera imponer una normalidad que ya no existía. Ivchenko no sabía qué hora era. El tiempo había comenzado a fluir de forma errática desde 1900, que la criatura dejó de ser un rumor y se volvió una posibilidad tangible, un eco con rostro, un susurro que respiraba. Orlov seguía allí, aún vivo, pero algo en él había comenzado a quebrarse desde dentro. No hablaba, pero murmuraba. A veces palabras, a veces sonidos guturales que no se parecían a ningún idioma conocido. Su piel se volvía más gris, como si la sangre retrocediera hacia un centro que ya no pertenecía al cuerpo. Makarov insistía en mantenerlo bajo vigilancia, aunque Borodín había dejado de disimular sus intenciones.
No quería respuestas, quería cortar la amenaza de raíz, pero nadie se atrevía a actuar. No por falta de convicción, sino por algo más profundo, la duda. El monstruo ya no era un ente lejano, era un proceso, una transformación, una ruptura de identidad que podía tomar a cualquiera, en cualquier momento. Lo que se jugaba ya no era la supervivencia, sino la verdad interna de cada uno, el límite entre lo humano y lo otro, entre víctima y amenaza. La noche volvió, como una sentencia, más silenciosa que las anteriores, más tensa, como si el bosque también supiera que el desenlace se aproximaba. Ivchenko intentó mantenerse despierto, pero el cuerpo comenzaba a ceder. Dormitó a ratos, sin entregarse del todo, y fue en una de esas breves caídas cuando escuchó el primer grito. No fue un sonido humano, fue algo rasgado, húmedo, acompañado por un crujido seco, como huesos rompiéndose en secuencia. Saltó sobre sus pies, con el corazón desbocado. El fuego se había apagado casi por completo y en la penumbra apenas alcanzó a ver a Orlov, o a lo que alguna vez fue Orlov. Estaba de pie, convulsionando, el cuerpo arqueado hacia atrás, como si algo tirara de su columna desde dentro. Los demás comenzaron a rodearlo, paralizados por el horror. No había tiempo para pensar. El cambio estaba ocurriendo, allí, frente a ellos. La piel de Orlov se desgarraba en tiras como papel mojado. Sus brazos se alargaban, la musculatura se expandía con una violencia que desafiaba cualquier ley natural. Los ojos, antes apagados, ahora brillaban con un rojo febril, y su boca, o lo que quedaba de ella, se extendía hacia los lados, dejando ver una hilera de colmillos que no pertenecían a ningún animal terrestre. El rostro se deformaba con una precisión escalofriante, rompiendo hueso por hueso, como si cada grieta estuviera escrita en un guión que alguien más dictaba. Borodín disparó primero, pero fue inútil. El cuerpo del lobo, porque ya no había forma de llamarlo, hombre, absorbió las balas como si fueran polvo. Con un movimiento bestial se abalanzó sobre él. No hubo gritos largos, solo el golpe, el crujido y un silencio abrupto. La bestia se giró de inmediato, clavando la mirada en el resto. No había ira en sus ojos, no había hambre, solo una especie de propósito ciego, como si respondiera a una voluntad que no era suya, como si el monstruo obedeciera un mandato antiguo que ninguno de ellos podía entender. Makarov gritó una orden, pero ya nadie escuchaba. Ivchenko corrió hacia la trampa improvisada que habían preparado horas antes. Una línea de estacas afiladas y ramas secas empapadas en queroseno. Con manos temblorosas, encendió la mecha. El fuego crepitó, lanzando chispas que iluminaron el infierno. La criatura dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Makarov lo enfrentó cuerpo a cuerpo, bayoneta en mano, un gesto suicida, o tal vez una decisión nacida de la certeza de que ya no había nada que salvar. La criatura se lanzó sobre él y el capitán logró hundir el acero entre las costillas deformadas. El lobo aulló, esta vez no como animal, ni como humano, sino como algo atrapado, algo que no deseaba seguir siendo, algo condenado. El combate fue brutal. La criatura lo lanzó contra un árbol, pero el fuego comenzaba a cerrarle el paso. Se revolvía, herida pero no vencida, cuando Ivchenko tomó una de las lanzas improvisadas, envolvió la punta en llamas y corrió con todo lo que le quedaba. Fue un acto instintivo, no heroico, solo necesario. La estaca entró por el costado, justo en el momento en que Makarov volvía a levantarse con sangre en el rostro y furia en los ojos. Entre los dos, lograron hacerlo retroceder hasta que la trampa lo envolvió. Las llamas lo consumieron con una violencia que no parecía natural. No gritó, solo se retorció, como si el fuego lo liberara de una forma que no había pedido, como si ese cuerpo no fuera suyo, como si, en lo profundo, el monstruo también hubiera sido una víctima. Cuando todo terminó,
El bosque volvió a callar, esta vez por completo. Solo quedaban dos, Ivchenko y Makarov, exhaustos, ensangrentados, transformados por dentro. El grupo que una vez fue un destacamento soviético, ahora era una sombra de sí mismo. Los rostros, las voces, las promesas, se habían perdido en el proceso. Solo quedaba el impacto, la verdad oculta y una nueva conciencia. Una forma de ver el mundo que ya no admitía regreso. Y sin embargo, aún había algo más. Una última presencia, un detalle imperceptible, porque incluso entre las cenizas, algo respiraba. La criatura ardió durante varios minutos, pero su sombra parecía resistirse al fuego, como si el cuerpo físico fuera apenas un vehículo de algo más antiguo, más profundo, algo que no se consume tan fácilmente. Ivchenko lo supo desde el momento en que la figura dejó de moverse, pero el bosque no recuperó el sonido. El viento no volvió. Los pájaros no cantaron. Era como si la tierra misma supiera que aquello no había terminado. Makarov cayó de rodillas. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre seca. Jadeaba, pero no dijo nada. Ivchenko corrió hacia él, revisando su cuerpo por instinto, por inercia médica, pero también con ese miedo infantil de encontrar lo que no quería encontrar. Y ahí estaba, en el hombro izquierdo, justo donde la tela del abrigo se había rasgado, los dientes habían dejado una marca, no una herida profunda, pero sí precisa, casi simbólica. No sangraba mucho, pero era como si la carne supiera qué significaba. Makarov le sostuvo la mirada sin necesidad de palabras. En ese instante, ambos entendieron que la batalla había cambiado de lugar. No se detuvieron a enterrar a los demás. No por crueldad, sino porque sabían que quedarse más tiempo allí sería entregar lo poco que quedaba intacto de ellos. Caminaron en silencio. El regreso fue un viaje sin aliento, impulsado por una única motivación: dejar atrás lo que el bosque había revelado. Pero algunos descubrimientos no se deshacen con distancia. Hay verdades que se pegan a la piel como una segunda sombra, y esta era una de ellas. Cuando por fin divisaron una posición soviética, el cuerpo de Makarov ya no respondía con la misma precisión. Sus movimientos eran más tensos, casi reptilianos, como si una parte interna hubiese empezado a reorganizarse. Ivchenko sostuvo el peso de ambos, no porque fuera el más fuerte, sino porque necesitaba aferrarse a esa figura que, a pesar de todo, aún representaba orden, decisión, voluntad. La misma voluntad que lo había mantenido con vida en medio de la locura. Al llegar, fueron recibidos como lo que eran en apariencia: supervivientes. Dos soldados desgastados, rotos, con miradas de aquellos que han visto más de lo que deberían. Un comandante de brigada se acercó para interrogarlos. Ivchenko fue el primero en hablar. Mintió sin temblar. Dijo que habían sido emboscados por una patrulla alemana, que el resto del destacamento murió combatiendo, que apenas lograron escapar por una línea lateral entre disparos y cuerpos en llamas. Nadie dudó de él, no porque la historia fuera creíble, sino porque nadie quería oír otra versión. Makarov no habló, ni una palabra. Fue conducido a la unidad médica, pero él mismo exigió ser aislado. Se encerró en una celda del hospital de campaña, reforzada con barrotes improvisados y cadenas que él mismo pidió colocar. Ivchenko lo acompañó hasta la puerta. Lo miró a través del hueco y vio algo que no era miedo, ni resignación, ni dolor. Era aceptación, un entendimiento profundo del destino que venía, y con ello una decisión silenciosa, la última. Si escuchas algo esta noche, no entres, dijo Makarov en voz baja, apenas audible. Ivchenko asintió. No podía prometer nada más, porque parte de él aún quería creer que había una salida, que lo ocurrido en ese bosque no era una sentencia, sino una anomalía que podría ser contenida, controlada. Pero el corazón le decía otra cosa. El corazón
y ese murmullo invisible que seguía flotando detrás de sus pensamientos como una niebla invisible. La noche cayó sobre el campamento. Los médicos se retiraron, los soldados se replegaron a sus tiendas y el silencio comenzó a extenderse como una manta fría. Ivchenko no durmió. Se sentó junto al fuego, observando las llamas, pero también observando su propia memoria. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido. No fue un grito, no fue una llamada. Fue un aullido largo, profundo, quebrado, que no parecía venir del exterior, sino surgir desde lo más hondo del suelo. Un aullido que no buscaba atención, sino liberación. Vino desde el interior del campamento, desde la zona médica, y no cesó de inmediato. No fue un error del oído, no fue una alucinación, fue real, con forma, con eco, con intención. Ivchenko cerró los ojos, no por miedo, sino por certeza, porque entendió, en ese instante absoluto, que el viaje no había terminado, que la transformación no se detenía con fuego ni con acero, que el monstruo no era solo una criatura del bosque, sino una consecuencia. Una revelación demasiado incómoda para el mundo militar, demasiado antigua para la ciencia, demasiado real para ser ignorada. Se levantó lentamente, sintiendo en el aire algo que ya no necesitaba explicación. Una energía que no venía de fuera, sino que comenzaba a nacer dentro de él también, como una semilla, como una herencia, y entonces comprendió que la verdadera pregunta no era si el mal podía ser destruido, sino si era posible seguir siendo humano. Después de haberlo conocido tan de cerca, el aullido no volvió a repetirse esa noche. Fue único, certero, como una marca puesta sobre el tiempo. Pero dejó algo en el aire, no un miedo directo, ni una amenaza explícita, sino una vibración tenue, como si el mundo, por unos segundos, se hubiese inclinado ligeramente hacia otro plano. Un borde invisible donde lo humano deja de ser sólido y todo lo que ha sido reprimido comienza a filtrarse entre las fisuras. Ivchenko no habló con nadie, no preguntó qué había pasado en la celda de Makarov, ni qué encontraron los médicos al amanecer. Nadie le preguntó tampoco, porque en los campamentos marcados por lo inexplicable, el silencio se vuelve una forma de protección, una frontera sutil entre la cordura y la verdad. Pasaron los días, luego semanas, y con ellas el invierno empezó a retroceder. El bosque quedó atrás, pero no en la memoria. Ese terreno fue rápidamente reclasificado como zona inestable y poco después clausurado. Ni los mapas lo marcaban con precisión, como si desde arriba alguien comprendiera que no era solo tierra maldita, sino un espejo, una grieta demasiado incómoda en la narrativa oficial. Una prueba viva de que hay batallas que no se libran con fusiles ni con banderas, sino con la propia identidad. Ivchenko fue transferido a otra base, lejos del frente. Sus manos aún temblaban al escribir, pero no por el recuerdo de los gritos, ni por la sangre, sino por el otro tipo de herida, la que no se ve, la que se instala en la conciencia y corroe desde dentro. Pasaba las noches sin dormir, repasando mentalmente cada paso, cada mirada, cada decisión que los había conducido a esa región olvidada. Y lo más perturbador no era lo vivido. Lo más perturbador era el eco, la resonancia que quedaba después. Porque una vez que uno ha sentido ese otro pulso, ese que no viene del corazón sino de algo más oscuro, más ancestral, todo lo demás se vuelve más frágil. Al poco tiempo fue internado, no por heridas físicas, sino por agotamiento, estrés crónico, insomnio. El diagnóstico médico era limpio, clínico, vacío, pero en su interior sabía que aquello no tenía nombre. Era una transformación invisible, una mutación del pensamiento que no podía revertirse. Y aún así, escribió, no para buscar justicia, no para dejar un testimonio público, sino para contener, para evitar que el olvido terminara por borrar los límites que habían cruzado. El informe fue extenso, detallado, a veces incoherente,
según los doctores. Pero contenía una verdad que no encajaba con la lógica militar ni con los informes del Estado. Y por eso fue archivado, clasificado como confuso. Nadie lo cuestionó, nadie lo validó. Simplemente desapareció en una carpeta con sellos rojos y fechas adulteradas, como tantos otros relatos que rozan lo que no debe nombrarse. Años después, Ivchenko seguía en el hospital. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su mente sí. Y cada tanto, cuando los días se tornaban demasiado silenciosos, volvía a escribir. No cartas, no relatos de guerra. Escribía fragmentos, pensamientos que lo visitaban de madrugada, cuando el mundo se desvanecía en la quietud. Una noche dejó escrito: no importa cuántas guerras ganemos, si hay monstruos escondidos dentro de los hombres. Nadie supo si lo escribió por miedo o por culpa. Hoy, ese hospital ya no existe. Fue demolido décadas atrás. Los registros del destacamento se perdieron en incendios administrativos que nunca se investigaron. El bosque sigue ahí, en Mindostiv, la frontera borrosa entre lo real y lo negado. Pero nadie entra. Hay aldeas cercanas que aún recuerdan los susurros. Hay viejos que insisten en no cruzar ciertos senderos. Y hay niños que, de vez en cuando, preguntan por qué los perros lloran cuando hay luna llena. Dicen que todavía se escucha, que en las noches frías, cuando el aire corta la piel y el cielo se tiñe de plata, un aullido vuelve a resonar entre los árboles. No como amenaza, no como recuerdo, sino como un aviso, como si lo que fue liberado una vez nunca hubiese sido contenido del todo. Y aquellos que alguna vez lo enfrentaron, los que sobrevivieron para guardar silencio, saben que hay cosas que no se destruyen, solo se esconden o se transforman. Si has llegado hasta aquí, quizá entiendas mejor que nadie que hay historias que no buscan respuestas, sino compañía, relatos que se quedan dentro, como una voz que susurra cuando todo está en silencio. Si sentiste ese eco, si algo de esta oscuridad resonó contigo, puedes dejarlo escrito con una frase que también se ha vuelto nuestra: estoy contigo hasta el final. Así sabré que caminamos juntos por este bosque de memorias rotas y secretos enterrados. Tu presencia aquí mantiene viva esta atmósfera. Cada me gusta en este video no solo apoya el relato, es una señal, un gesto silencioso que dice: esto importa, esto merece ser contado. Y si este rincón sombrío del canal te ofreció un refugio donde el misterio tiene voz, donde la guerra y lo inexplicable se entrelazan, puedes suscribirte. Aquí siempre hay una historia más esperando entre las sombras. Nos volveremos a ver pronto. Hay más que contar.